Imagina esto: un multimillonario agotado hasta el alma, recostado en el sillón de su oficina. Sus ojos están cerrados. Frente a él, una caja fuerte intencionalmente abierta, mostrando fajos de billetes y oro. Todo parece un descuido, pero no lo es. Es una prueba. Javier Campos estaba al borde de la bancarrota, no porque fuera pobre, sino porque su contador de confianza había desviado una fortuna, dejándolo exhausto, traicionado y con la fe completamente rota. Después de ese golpe, Javier ya no confiaba en nadie, y en medio de esa desesperación, tomó una decisión fría, calculada, como todas las que había tomado en su vida: descubrir si aún existía alguien honesto a su alrededor. Esa tarde, permitió que su limpiadora, Patricia, llevara a su hija de 5 años, Sofía, a la oficina. Patricia era una madre soltera, reservada, digna, de esas mujeres que trabajan en silencio sin pedir nada a cambio. Sofía, pequeña y callada, caminaba detrás de ella con unos guantes de limpieza demasiado grandes para sus manos. Javier fingía dormir, escuchaba cada paso, cada respiración, hasta que el aire cambió. Sofía se acercó a la caja fuerte. Patricia se tensó. El miedo la atravesó como un rayo. Pero Sofía no tomó nada, no escondió nada. En lugar de eso, se agachó lentamente y comenzó a organizar el dinero. Sus manos pequeñas acomodaban los billetes por tamaño, uno por uno, con una concentración que no correspondía a su edad. Mientras lo hacía, contaba en voz baja como si fuera un juego. 1, 2, 3. Javier, con los ojos cerrados, sintió que algo se rompía dentro de él. Cuando terminó, Sofía acomodó el oro, cerró la caja fuerte con cuidado y regresó al trapeador, tarareando una canción infantil. «Ya quedó bien para el señor Javier», dijo con orgullo. Estaba todo desordenado. Patricia contuvo las lágrimas, no de miedo, de orgullo. Javier siguió fingiendo dormir, pero ya no era el mismo hombre que había cerrado los ojos minutos antes. Esa niña no solo había pasado la prueba, había destruido su lógica, porque Javier nunca había actuado por impulso. Todo en su vida había sido calculado, pero en ese momento comprendió algo que nunca había entendido: el corazón no sigue planes. Cuando Patricia y Sofía se fueron, Javier abrió la caja fuerte y vio el orden perfecto. No era limpieza, era respeto, honestidad, algo que él creía perdido. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. «Investiga discretamente la vida de Patricia y su hija», dijo con voz baja. «Necesito saber si aún existe gente buena, porque hoy una niña de 5 años me hizo dudar de todo lo que creía saber». Mientras tanto, en un pequeño departamento en la periferia de Ciudad de México, Sofía tosía suavemente mientras abrazaba una alcancía rosa vacía. Patricia la observaba con preocupación, pensando en la renta atrasada, en los medicamentos, en el futuro. Sin saberlo ese día, la vida de las 3 personas había cambiado para siempre. Esa noche, Javier Campos no durmió. No porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque no podía silenciar la mente. El agotamiento físico era insignificante comparado con el peso que llevaba en el pecho. El desfalco de su contador lo había dejado exhausto, no solo por la fortuna perdida, sino por la herida más profunda: haber confiado y haber sido traicionado. Sentado en la penumbra de su oficina, una sola pregunta lo perseguía sin descanso. Después de esto, ¿en quién se puede confiar? Javier nunca había hecho nada por impulso. Toda su vida había sido cálculo, control, previsión. Incluso la caja fuerte abierta había sido parte de un plan frío, nacido desde la desesperación. No fue un descuido, fue una prueba. Pero la prueba falló, porque Sofía no tomó nada. La imagen de la niña regresaba una y otra vez a su mente. Sus manos pequeñas, acomodando los billetes por tamaño, contando en voz baja con una concentración imposible para su edad. Ese gesto sencillo había derrumbado años de desconfianza construida a base de golpes. Javier abrió la caja fuerte otra vez. Todo seguía como ella lo dejó. El orden era casi doloroso. No había avaricia, no había temor, solo cuidado. Y ese cuidado lo desarmó por completo. «Yo nunca he hecho nada por impulso en la vida»,
susurró. Todo siempre ha sido calculado. Guardó silencio unos segundos. Pero con ustedes descubrí lo que es actuar con el corazón. Por primera vez desde el fraude, Javier dejó de pensar en números y abogados. Pensó en personas. Pensó en Patricia, en su dignidad silenciosa, en la forma en que limpiaba como si su trabajo fuera una extensión de su carácter. Pensó en Sofía y en ese inhalador asomando de su mochila. Tomó el teléfono y habló con voz baja, firme. Quiero saber cómo viven, sin invadir, solo la verdad. Colgó y se dejó caer en el sillón. Esta vez no fingía, estaba verdaderamente cansado. Mientras tanto, Patricia viajaba en transporte público hacia la periferia, con Sofía recargada en su hombro. La niña respiraba con dificultad y Patricia sostenía el inhalador con miedo contenido. En su mente se acumulaban los mismos pensamientos de siempre. La renta atrasada, las medicinas, lo frágil que era todo. «Mami», susurró Sofía. El señor Javier estaba dormido de verdad. Patricia dudó un instante. «Eso parecía, mi amor». Sofía frunció el ceño. «No creo. Cuando las personas duermen de verdad hacen ruido con la nariz. Él no lo hacía». Patricia sonrió, sin entender por qué esas palabras le provocaron un escalofrío. Esa misma noche, Javier recibió el informe. Un pequeño departamento, 3 meses de renta atrasada, madre soltera, 2 trabajos, una niña con asma que necesitaba medicación constante. Javier cerró los ojos, sintió respeto, y por primera vez en mucho tiempo, el dinero dejó de ser lo más importante. Algo dentro de él comenzaba a cambiar, y aunque aún no lo sabía, esa transformación iba a devolverle algo que creía perdido para siempre: la fe en las personas. Al día siguiente, Javier Campos llegó a la oficina más temprano de lo habitual. No por trabajo, sino porque algo dentro de él no estaba en calma. El edificio, silencioso a esa hora, ya no le transmitía poder, sino una soledad que le pesaba en los hombros. Se sentó frente a su escritorio y miró la caja fuerte cerrada. «Esto no significa nada», se dijo. «Solo fue una coincidencia». Pero no lo creyó. Cuando Patricia llegó, entró como siempre, discreta, correcta, con la dignidad intacta. A su lado caminaba Sofía, sosteniendo algo pequeño entre las manos. Javier lo notó de inmediato. Un cochinito rosa, simple, infantil, fuera de lugar en una oficina llena de lujo. Sofía se acercó con seguridad y lo puso sobre el escritorio. «Es para usted, señor Javier», dijo con voz tranquila. Patricia se sobresaltó. «Sofía, no. Mi mamá dice que cuando guardamos dinero en el cochinito, el dinero crece», continuó la niña. «Y usted siempre se preocupa por su caja fuerte». Javier sintió un nudo en el pecho. «¿Y por qué me lo das a mí?», preguntó. Sofía lo miró directo a los ojos. «Para que no se le pierda. Y si se pierde, puede empezar otra vez». Patricia bajó la mirada avergonzada. «Perdón, señor Javier». «No», la interrumpió él. «Déjela hablar». Sofía regresó con su madre, pero antes lanzó una frase que cayó como un relámpago. «Ah, usted no estaba dormido ayer». Javier se quedó quieto. «¿Cómo lo sabes? Cuando las personas duermen de verdad hacen ruido con la nariz. Usted no lo hacía». Y se fue. El silencio se volvió pesado. Javier respiró hondo. «Después del problema con mi contador», dijo finalmente, «necesitaba asegurarme de que podía confiar en alguien. Nunca he hecho nada por impulso. Todo en mi vida ha sido calculado. Incluso eso». Patricia levantó la mirada, dolida. «Mi hija no es una prueba. Yo tampoco». Javier bajó la cabeza. «Tiene razón, lo siento». Durante un instante, todo pareció romperse. Pero Sofía regresó y tomó la mano de su madre. «Mamicha, acuérdate», susurró. «Cuando alguien pide perdón de corazón, uno perdona». Patricia cerró los ojos, respiró profundo y habló con firmeza. «Si seguimos aquí será con honestidad, nada de pruebas». Javier asintió. «Así será». En ese momento entendió algo que jamás había aprendido con dinero ni poder. No todo se controla. Algunas cosas solo se ganan confiando. Y sin darse cuenta, el hombre que había perdido la fe empezó a recuperarla. Gracias a una niña, una madre, y una alcancía rosa que no valía nada, y lo valía todo. La tranquilidad que se había creado en la oficina después de la disculpa de Javier duró poco, muy poco.
A media mañana, cuando el ruido normal del edificio comenzaba a despertar, la puerta del despacho se abrió con un golpe seco que rompió el aire. No fue un saludo, no fue una petición. Fue una presencia que entró imponiéndose. Doña Beatriz. Su postura era rígida, su ropa sobria, su mirada dura como si el mundo fuera una lista interminable de deudas. Caminó directo al centro de la oficina, ignorando el lujo a su alrededor, como quien ya ha decidido que no va a ceder. «Vengo por Patricia», dijo sin rodeos. Patricia, que estaba limpiando cerca de la ventana, se quedó inmóvil. Supo de inmediato qué significaba esa visita. El estómago se le cerró. «Debe 3 meses de renta», continuó doña Beatriz. «Y ya no puedo esperar más. El viernes es el último día. Si no paga, se van». El silencio se volvió pesado. Javier se levantó despacio. «Señora Beatriz», dijo con calma, «yo puedo adelantarle el dinero a Patricia». Patricia giró de inmediato. «No». La palabra fue firme, clara. «No puedo aceptar caridad», dijo mirándolo de frente. «Siempre me he ganado las cosas con mi propio trabajo». Javier intentó intervenir. «No es caridad, es una ayuda». Patricia negó con la cabeza. «Si me presta el dinero, se lo pagaré. Cada centavo. Puede descontarlo de mi sueldo aunque tarde años». Doña Beatriz observaba la escena sin emoción. «Los negocios son negocios», repitió. «Yo solo quiero mi dinero». Javier miró a Patricia con una mezcla de sorpresa y admiración. Ese orgullo no era soberbia, era identidad. Era lo único que Patricia sentía que no podían quitarle. «Hagamos un contrato», dijo ella. «Por escrito». Javier asintió lentamente. «De acuerdo». En ese instante, comprendió algo que lo marcó más que cualquier gesto anterior. Patricia no quería ser salvada. Quería mantenerse de pie, y eso, para Javier, era aún más admirable de lo que había imaginado. Sofía observaba todo desde un rincón, sin entender del todo, pero sintiendo la tensión. Se acercó a su madre y tomó su mano. «¿Ya no nos vamos a quedar sin casa?», susurró. Patricia apretó su mano con fuerza. «No, mi amor, mamá va a arreglarlo». Cuando doña Beatriz se fue, dejando atrás una amenaza silenciosa, Javier se quedó mirando el contrato sobre su escritorio. No era un préstamo cualquiera, era un pacto de respeto. Y mientras Patricia regresaba a limpiar, con la espalda recta y el orgullo intacto, Javier entendió que el dinero podía comprar muchas cosas, pero la dignidad no estaba en venta. Y ese día, sin darse cuenta, él no ayudó a Patricia, la reconoció. Esa tarde, Javier Campos sostuvo el sobre Manila más tiempo del necesario. No era un contrato, no era un balance financiero, era un informe. Lo abrió despacio. Patricia Hernández, madre soltera, 2 empleos. Departamento pequeño en la periferia. Renta atrasada, 3 meses. Hija, Sofía Hernández, 5 años, asma persistente. Medicamentos constantes. Atención hospitalaria reciente. Javier cerró los ojos. No era sorpresa. Era confirmación. Confirmación de que la dignidad de Patricia no era una pose, sino una forma de sobrevivir. Y de que la ternura de Sofía no era un juego, sino una niña creciendo bajo presión. El reporte del hospital lo golpeó más fuerte. Una noche de urgencias, falta de aire, miedo. Y aún así, Patricia había ido a trabajar al día siguiente, sin una queja, sin una excusa. «¿Cómo hacen?», murmuró Javier. Cuando Patricia entró a limpiar, él la observó distinto. No como empleada, como alguien que cargaba demasiado y no soltaba nada. «¿Sofía está bien hoy?», preguntó con cuidado. «Sí, señor Javier. Gracias», respondió ella, breve, correcta. Nada más. No pidió ayuda. No explicó nada. Javier intentó ofrecer flexibilidad, pero Patricia fue firme. «Yo cumplo con mi trabajo». No era rechazo. Era dignidad. Desde un rincón, Sofía dibujaba en silencio. Tosió suavemente como si no quisiera molestar. Javier se acercó. El dibujo lo detuvo. Era él dormido en el sillón, la caja fuerte abierta, una niña acomodando dinero. «¿Ese soy yo?», preguntó. «Sí», dijo Sofía. «Usted finge dormir, pero aquí ya no se ve tan triste». «¿Por qué?». «Porque ya no aprieta tanto la boca», respondió. Javier se enderezó despacio. En ese momento entendió algo esencial. No era él quien estaba cuidándolas. Eran ellas las que, sin saberlo, empezaban a sostenerlo a él.
Y mientras la tarde caía sobre la ciudad, una certeza se formaba en silencio. Esa calma no iba a durar. Alguien del pasado estaba por volver, no por amor, por interés. Y su nombre era Fernando. El aviso llegó sin dramatismo, pero con peso. Señor Javier, hay un hombre preguntando por Patricia. Dice que es el padre de la niña. Javier levantó la vista de inmediato. Patricia se quedó inmóvil. No necesitó escuchar el nombre para saber quién era. Fernando, confirmó la recepcionista. Patricia apretó el trapo entre los dedos. No quiero verlo, dijo en voz baja. No tiene nada que hacer aquí. Javier asintió. Dile que se retire. Pero Fernando ya estaba entrando. Vestía bien, con una seguridad ensayada, como alguien que regresa creyendo que el tiempo borra las ausencias. Sonrió al verla. Patricia, ¿cuánto tiempo? Ella no respondió. Sofía apareció detrás del escritorio, percibiendo la tensión sin entenderla del todo. Hola, campeona, dijo Fernando. Soy tu papá. La palabra no provocó alegría, provocó silencio. Sofía miró a su madre. Mami. ¿Quién es? Javier dio un paso al frente. Aquí no puede hablar con la niña sin permiso de su madre. Fernando lo miró con una sonrisa tensa. Solo quiero lo que es mío, dijo. He escuchado que ahora están mejor, que hay ayuda. Patricia levantó la mirada contenida. No tienes derecho a aparecer ahora, dijo. Te fuiste 3 años. Las circunstancias cambian, respondió él. Yo también. Javier lo entendió de inmediato. No había culpa. Había interés. Si quiere algo, dijo Javier, tendrá que hacerlo por la vía legal. Fernando asintió. Eso pensaba hacer. Y entonces lo dijo sin emoción. Voy a pedir la custodia. El aire se rompió. Sofía tomó la mano de su madre con fuerza. Patricia sintió que el miedo la atravesaba. No por Fernando, sino por la posibilidad de perder a su hija. No voy a permitirlo, dijo. Aunque me quede sin nada. Javier habló con calma firme. No están solas. Fernando frunció el ceño. Esto no es asunto suyo. Javier sostuvo la mirada. Desde que volvió por interés y no por amor, sí lo es. Fernando se dio la vuelta, satisfecho. Nos veremos en el juzgado. Cuando la puerta se cerró, Patricia se sentó lentamente. No lloró, solo respiró como si el aire pesara. Sofía la abrazó. Yo no me quiero ir, mami. Javier observó la escena en silencio, y en ese momento tomó una decisión definitiva. Ya no se trataba de ayudar, se trataba de proteger, porque hay batallas que no se planean, se enfrentan. Después de la amenaza de Fernando, la oficina ya no volvió a sentirse igual. El silencio no era calma, era anticipación. Patricia limpiaba como siempre, pero Javier notó algo distinto. Sus movimientos eran más lentos, más tensos. No era cansancio físico, era miedo contenido, el tipo de miedo que no grita, pero no te deja respirar. Sofía permanecía cerca de su madre. Ya no exploraba la oficina, no cantaba, dibujaba en silencio, con los hombros encogidos, como si intuía que algo importante estaba en riesgo. Javier observaba todo desde su escritorio, y pensaba en Fernando, en la forma en que había entrado, en su seguridad fingida, en esa frase que no dejaba de resonarle. Ahora están mejor. No había amor en esas palabras, había cálculo, oportunismo, hambre. Javier conocía bien a hombres así. Los había visto en juntas, en contratos, en traiciones. Ese tipo de hombres no regresan por lo que aman. Regresan por lo que pueden usar. Tomó el teléfono sin mirar a nadie. «Consígueme al mejor abogado familiar que tengas», dijo en voz baja. «Alguien que no pierda custodia, nunca». Colgó. No anunció nada. No prometió nada. Pero la decisión ya estaba tomada. Más tarde, cuando Patricia terminó de limpiar, Javier la llamó con un gesto discreto. «Patricia», dijo, «lo que pasó hoy no fue justo». Ella lo miró con cuidado. «Mi pasado no debería alcanzarme aquí», respondió. «Yo solo quiero trabajar y cuidar a mi hija». Javier asintió. «Y lo va a hacer, pero no sola». Patricia apretó los labios. «No quiero favores». «No se los estoy ofreciendo», respondió. «Le estoy ofreciendo respaldo». Eso la descolocó. «¿Por qué?», preguntó. «No tiene ninguna obligación». Javier tardó en responder. «Porque después de lo que me hicieron, yo decidí no mirar hacia otro lado cuando alguien intenta abusar de los que no se pueden defender solos».
Patricia bajó la mirada. No quiero que Sofía piense que dependemos de alguien. Javier se inclinó un poco hacia adelante. Entonces no dependa. Defiéndase. Y yo me aseguro de que tenga con qué hacerlo. Sofía se acercó en silencio. ¿Vamos a ir a un lugar donde nos separen?, preguntó con miedo directo. Patricia se arrodilló frente a ella. No, mi amor, nadie te va a quitar de aquí. Javier miró a la niña. Te lo prometo. No fue una promesa impulsiva. Fue una decisión consciente. Esa noche, cuando Patricia y Sofía se fueron, Javier se quedó solo otra vez. Pero ya no se sentía vacío. Marcó un número. Licenciado Ricardo Montalvo, dijo cuando respondieron. Necesito que defienda a una madre y a una niña. El dinero no es el problema. La justicia sí. Colgó. Por primera vez desde la traición de su contador, Javier no sintió que estaba reaccionando. Sintió que estaba eligiendo, y sin saberlo, ese paso lo estaba acercando a una batalla que no solo definiría un juicio, sino el tipo de hombre que quería ser a partir de ahora. El nombre del abogado empezó a pesar antes incluso de pronunciarse. Ricardo Montalvo. Javier lo había elegido por una sola razón. Nunca defendía causas fáciles, defendía causas justas. Y eso, en un caso de custodia, lo era todo. La primera reunión fue breve, directa, sin dramatismos. Patricia estuvo presente, sentada con la espalda recta y las manos entrelazadas, como si su cuerpo entero estuviera sosteniendo la calma a la fuerza. Sofía jugaba en el piso, ajena a la magnitud de lo que se hablaba, pero sensible al ambiente. El padre reaparece después de 3 años, dijo Montalvo. Eso no juega a su favor, pero va a intentar ensuciar. Patricia tragó saliva. ¿Ensuciar cómo? El abogado miró a Javier un segundo y luego respondió. Insinuaciones, dependencia económica, dudas sobre el entorno de la niña. Javier entendió de inmediato. Va a usarme, dijo. Va a decir que ella depende de mí. Exacto, asintió Montalvo. Por eso todo debe ser transparente, legal, impecable. Patricia respiró hondo. Yo no quiero quitarle nada, dijo. Solo quiero que no me quite a mi hija. Sofía levantó la mirada al escuchar eso. Mami, dijo, yo me quiero quedar contigo. Patricia se agachó de inmediato y la abrazó. ¿Y te vas a quedar, mi amor? Javier observó la escena con el pecho apretado. No había dinero en el mundo que pudiera comprar ese vínculo, y Fernando estaba dispuesto a romperlo por conveniencia. El proceso será duro, continuó el abogado. Audiencias, evaluaciones, una trabajadora social. Van a revisar cada detalle. Patricia asintió. No tengo nada que esconder. Y decía la verdad. Cuando salieron del despacho, el aire parecía más pesado. No era miedo, era conciencia de que la batalla ya había comenzado. En el elevador, Sofía apretó la mano de Javier. ¿Tú también te vas a ir?, preguntó de pronto. La pregunta lo tomó por sorpresa. No, respondió sin dudar. Yo me quedo. Sofía asintió, como si eso fuera suficiente. Y en ese instante, Javier comprendió algo con absoluta claridad. Ya no estaba involucrado solo por principios, estaba involucrado porque le importaban, porque el nombre de Fernando ya no era solo una amenaza legal, era un peso sobre una niña. Y Javier no iba a permitir que ese peso la aplastara. La batalla seguía. Y lo peor, aún no había llegado. La visita de la trabajadora social se anunció con una fecha y una hora exactas. Nada más. No hubo advertencias ni explicaciones largas, solo un mensaje claro. Alguien iba a observar. Y eso, para Patricia, era más intimidante que cualquier amenaza directa de Fernando. Desde temprano, Patricia había limpiado el departamento con una precisión casi obsesiva. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque quería demostrar lo único que siempre había tenido: orden, esfuerzo y amor. Sofía la observaba desde el sillón, abrazando su cochinito rosa. ¿Va a venir una maestra?, preguntó. Algo así, respondió Patricia. Solo va a ver cómo vivimos. Sofía asintió seria. Entonces dile que aquí estamos bien. Cuando la trabajadora social llegó, su actitud fue neutral, ni amable ni dura. Tomó notas, miró los muebles sencillos, los medicamentos sobre la mesa, los dibujos pegados con cinta en la pared. ¿Quién cuida a Sofía cuando usted trabaja?, preguntó. Yo, respondió Patricia. Ajusto turnos, camino más, duermo menos.
No era queja, era verdad. Sofía se acercó sin miedo. Mi mamá siempre está, dijo. Aunque esté cansada, la mujer anotó algo más. Horas después, esa misma mirada se trasladó a la oficina de Javier. Observó el espacio, hizo preguntas, escuchó respuestas. Javier fue claro. No exageró, no ocultó nada. Yo no sustituyo a la madre, dijo. Solo apoyo cuando hace falta. La trabajadora social levantó la vista. ¿Y por qué lo hace? Javier no respondió de inmediato, porque después de perder la confianza en muchas personas, ellas me la devolvieron. No dijo más. Esa noche Javier se quedó pensando en algo que nunca había considerado. Su vida estaba siendo evaluada, no por su dinero, sino por sus intenciones. Mientras tanto, Fernando también se movía. Había llamado, había preguntado, había insinuado. La niña estaría mejor conmigo, decía. Yo puedo darle estabilidad, pero sus palabras no coincidían con sus acciones. No preguntó por la escuela, no preguntó por el asma, preguntó por cuentas, por apoyos, por lo que ahora tenían, y cada movimiento suyo lo alejaba más. Cuando Patricia acostó a Sofía, la niña la miró con una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Me van a separar de ti?» Patricia la abrazó con fuerza. «Nunca», susurró. «Eso no va a pasar». Pero cuando Sofía se durmió, Patricia lloró en silencio. No por debilidad, por cansancio. Y a kilómetros de ahí, Javier también estaba despierto, mirando la ciudad desde su ventana, entendiendo que esa batalla no se ganaba con discursos. Se ganaba con verdad. Y la verdad, aunque doliera, estaba de su lado, por ahora. La audiencia llegó sin solemnidad, pero con peso. No hubo jueces imponentes ni discursos largos. Solo una sala fría, un reloj avanzando lento y personas que sabían que cada palabra podía inclinar el destino de una niña. Patricia se sentó derecha con las manos juntas. No llevaba ropa elegante, llevaba dignidad. Sofía no estaba ahí, y eso era lo único que la mantenía en pie. Fernando entró seguro, demasiado seguro. Saludó a su abogado, acomodó su saco y lanzó una mirada rápida hacia Javier. No era odio, era cálculo. El abogado de Fernando fue el primero en hablar. «Mi cliente solo busca el bienestar de su hija», dijo. «Hoy existe una situación nueva, una dependencia económica evidente con un tercero». Javier supo que ese era el golpe. «Señor Campos», continuó, «es cierto que usted apoya financieramente a Patricia». Javier no esquivó. «Sí», respondió, «de manera transparente y documentada. ¿Y no cree que eso crea una relación inapropiada? ¿Una influencia indebida?» El silencio se tensó. Patricia apretó los labios. Antes de que Javier respondiera, Ricardo Montalvo se levantó. «Objeción», dijo. «Insinuar sin pruebas no es un argumento, es una estrategia». El juez asintió. «Responda de todos modos», indicó. Javier habló con calma. «Yo no sustituyo a la madre. No decido por la niña, no compro afectos. Solo respaldo cuando hace falta». El abogado de Fernando sonrió incrédulo. «¿Y por qué lo hace?» Javier sostuvo la mirada. «Porque después de una traición profunda, encontré honestidad donde menos la esperaba». No dijo más. El turno de Patricia llegó. Se puso de pie sin temblar. «Yo no dependo de nadie», dijo. «Trabajo, pago y cuando acepto ayuda, la documento. Mi hija no es moneda de cambio». Fernando bajó la mirada por primera vez. La audiencia terminó sin resolución inmediata. Afuera, Patricia soltó el aire que llevaba contenido. «Gracias», dijo a Javier sin exagerar. «Pero pase lo que pase, yo no me voy a rendir». Javier asintió. «Yo tampoco». Esa noche, Sofía preguntó algo simple, directo. «¿Ya ganamos?» Patricia la abrazó. «Todavía no, mi amor, pero estamos diciendo la verdad. Y a veces, eso es lo más difícil». La batalla seguía. Y aunque el ataque había sido velado, dejó claro algo. Fernando no iba a rendirse fácil. Pero ellos tampoco. La llamada llegó entrada la noche. Javier estaba solo en su casa, con una copa intacta sobre la mesa y la mente lejos de cualquier descanso. El día había sido largo, no por el juicio, sino por lo que había dejado flotando. Dudas, silencios, miradas que no se olvidan. Cuando vio el número desconocido, estuvo a punto de no contestar. «Bueno», hubo una pausa breve. «Soy Fernando». El nombre tensó el aire. «No creo que tengamos nada que hablar», respondió Javier seco.
Solo 5 minutos, insistió. Sin abogados, sin escenas, hombre a hombre. Javier dudó. No por miedo, por intuición. 10, dijo al final. Aquí. Fernando llegó puntual. Demasiado. No traía la seguridad arrogante de la oficina. Venía solo, sin traje impecable, sin sonrisa ensayada. Eso, por sí solo, ya era extraño. Gracias por recibirme, dijo entrando. Javier no respondió. Señaló una silla. Fernando se sentó y respiró hondo. Hoy fui al hospital, dijo de pronto. Javier levantó la vista. Vi a Sofía, continuó. No me vio, yo sí. El silencio se volvió espeso. La vi respirar con dificultad, añadió. Y entendí algo que no quise ver en 3 años. Javier no interrumpió. Patricia siempre fue fuerte, dijo Fernando. Yo no supe estar. Me fui cuando más me necesitaban. No era una excusa, tampoco una disculpa perfecta, era torpe, incompleta, pero era real. No volví por dinero, dijo al fin. Volví porque pensé que podía recuperar algo, pero hoy me di cuenta de que llegué tarde. Javier sostuvo la mirada. Entonces, ¿por qué la custodia? Fernando apretó las manos. Miedo, admitió. Miedo de no importar, miedo de quedarme fuera. Creí que pelear era la única forma de no desaparecer. El silencio volvió a caer. Voy a retirar la demanda, dijo finalmente. Sofía está bien con su madre y contigo cerca. Javier no mostró alivio inmediato, solo cautela. ¿Estás seguro? Fernando asintió. El bienestar de mi hija no es un trofeo, es una responsabilidad. Y hoy entendí que no me pertenece si no sé cuidarla. Se levantó despacio. Cuídalas, dijo antes de irse. Mejor de lo que yo supe hacerlo. Cuando la puerta se cerró, Javier se quedó de pie, inmóvil. No sintió victoria. Sintió algo más raro. Paz. Tomó el teléfono y marcó un número. Patricia, dijo cuando respondió. Fernando va a retirar la demanda. Hubo un silencio largo. Luego un suspiro quebrado. Gracias por decírmelo, respondió ella. De verdad. Descanse, añadió Javier. Ya pasó lo peor. Colgó. Y por primera vez en meses, Javier Campos durmió. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque, al fin, la verdad había salido a la luz. La noticia no llegó con aplausos ni celebraciones. Llegó con silencio. Patricia estaba en la cocina de su departamento cuando recibió la llamada de Javier. El vapor de la olla empañaba la ventana, y Sofía estaba sentada en la mesa dibujando, concentrada como si el mundo no tuviera grietas. Fernando retiró la demanda, repitió Patricia en voz baja, como si necesitara escucharla varias veces para creerla. Colgó el teléfono y se quedó quieta. No lloró de inmediato. Primero respiró, luego apoyó las manos en la mesa. Después cerró los ojos. Era como si su cuerpo apenas estuviera entendiendo que ya no tenía que pelear, que por primera vez en mucho tiempo podía bajar la guardia sin miedo. «Mami», dijo Sofía levantando la vista, «¿pasa algo malo?» Patricia se agachó frente a ella y la abrazó con fuerza. «No, mi amor», susurró, «pasa algo bueno». Sofía frunció el ceño. «¿Ya no me van a llevar?» Patricia negó despacio. «No, te quedas conmigo». La niña sonrió, una sonrisa tranquila, sin euforia, como si siempre hubiera sabido que así debía ser. Luego volvió a su dibujo. «Entonces voy a terminar esto», dijo. «Es nuestra casa». Patricia miró el papel. Era un dibujo sencillo. 3 figuras tomadas de la mano, no tenía nombres. No los necesitaba. Esa misma tarde, Javier llegó al departamento por primera vez. No como jefe, no como empresario, solo como Javier. El lugar era pequeño, modesto, con muebles gastados y paredes que contaban historias de esfuerzo. Javier no miró con juicio, miró con respeto. Cada objeto tenía sentido. Cada espacio estaba lleno de intención. «Gracias por venir», dijo Patricia, nerviosa. «Gracias por dejarme», respondió él. Se sentaron. No hablaron de dinero, no hablaron del juicio. Hablaron de cosas simples, de la escuela, del hospital, de las noches sin dormir. Hablaron como hablan las personas cuando ya no necesitan protegerse. Sofía apareció con su cochinito rosa. «Señor Javier», dijo, «ya tiene más monedas». Javier sonrió, de verdad. «Entonces está creciendo», respondió. «Sí», asintió ella, «como usted». Patricia lo miró sorprendida. «¿Eso dijo?», preguntó. «Sí»,
respondió Sofía. Antes estaba muy serio, ahora no tanto. Javier bajó la mirada conmovido. Esa noche, al despedirse, no hubo promesas grandes, no hubo discursos, solo una certeza compartida. Algo había cambiado entre ellos. No era dependencia, no era rescate, era calma. Y a veces, después de tanto ruido, eso es lo que más sana. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña. No era felicidad absoluta, era algo más frágil y más real, tranquilidad sin miedo. Patricia seguía trabajando, Sofía seguía yendo a la escuela y Javier volvía a su rutina, pero algo en él había cambiado de forma irreversible. Ya no se refugiaba en el trabajo para no sentir. Ahora sentía, incluso cuando dolía. Una tarde, Javier observó a Sofía desde la ventana de su oficina. La niña estaba sentada en el suelo, armando un rompecabezas con piezas gastadas que había traído en su mochila. Se detenía, pensaba, probaba una pieza, fallaba y volvía a intentar sin frustrarse. Javier sonrió apenas. Así debería ser todo, pensó. Intentar sin miedo a perder. Patricia entró con el trapeador como siempre. Pero Javier notó algo nuevo. Ya no caminaba con la tensión constante en los hombros. Había cansancio, sí, pero no angustia. Patricia, dijo de pronto, ¿alguna vez pensó en terminar sus estudios? Ella se detuvo sorprendida. Hace muchos años, respondió, antes de que todo se complicara. ¿Le gustaría retomarlos? Patricia dudó. Me gustaría, pero no es tan sencillo. Nada importante lo es, respondió Javier. Pero ahora podría ser posible. Patricia lo miró con cautela. No quiero que piense que... No pienso nada, la interrumpió. Solo pregunto. El silencio se instaló entre ambos, pero no fue incómodo. Fue honesto. Sofía levantó la vista. Mi mamá es muy lista, dijo, solo que siempre está cansada. Patricia sonrió con tristeza. Los adultos a veces se olvidan de sí mismos, murmuró. Javier se levantó y caminó despacio hasta quedar frente a ellas. Yo me olvidé durante años, dijo. Creí que todo se trataba de no perder, de controlar, de anticiparme a todos. Hizo una pausa, y aún así lo perdí todo. Patricia lo miró con atención. No todo, dijo ella. Todavía está aquí. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Esa noche, Javier volvió a su casa y recorrió las habitaciones enormes y silenciosas. Nunca se habían sentido tan vacías. No por falta de gente, sino por falta de vida. Se sentó en el sillón, el mismo donde había fingido dormir aquel día, y cerró los ojos. Nada de esto fue planeado, susurró. No planeó confiar, no planeó involucrarse, no planeó sentir. Y sin embargo, por primera vez en su vida, lo que no había planeado era lo único que había salido bien. A la mañana siguiente, tomó una decisión, no una impulsiva, no una calculada, una que nacía del lugar que nunca había usado antes, el corazón. Y aunque aún no sabía cómo lo diría, ni cuándo, ni con qué palabras, Javier Campos estaba a punto de proponer algo que cambiaría el destino de los tres para siempre. La cena fue sencilla, no hubo invitados importantes, no hubo trajes elegantes, no hubo discursos preparados. Y aún así, para Javier Campos, fue una de las noches más importantes de su vida. Había invitado a Patricia y a Sofía a su casa sin demasiadas explicaciones. Solo dijo que quería agradecerles. Nada más. Patricia aceptó con cautela. Sofía, con entusiasmo inmediato. ¿Tiene escaleras grandes?, preguntó la niña. Demasiadas, respondió Javier. Y ninguna sirve si no hay con quien subirlas. La casa, enorme y silenciosa, se transformó en cuanto ellas entraron. No por el ruido, sino por la presencia. Sofía recorrió los pasillos con curiosidad, tocando las paredes como si quisiera asegurarse de que eran reales. Patricia caminó despacio, sin deslumbrarse, pero con una mezcla de respeto y extrañeza. «Es muy grande», dijo. «Debe sentirse solo». Javier no lo negó. Durante la cena hablaron de cosas simples, de la escuela, de la comida favorita de Sofía, de anécdotas pequeñas que no aparecen en ninguna biografía importante, pero que llenan una mesa. Sofía comió tranquila, sin prisa. «Aquí se respira diferente», dijo de pronto. «No aprieta el pecho». Patricia la miró sorprendida. «¿Eso sientes?» «Sí», respondió.
como cuando uno no tiene miedo. Javier dejó los cubiertos con cuidado. Ahí estaba. El momento. Patricia, dijo sin rodeos, quiero proponerle algo, y antes de que diga nada, si quiero que me escuche completo. Ella asintió tensa. No es caridad, nunca lo sería, continuó. Es una invitación, una posibilidad. Hizo una pausa. Quiero que vivan aquí. El silencio fue absoluto. No como empleada, aclaró. No como obligación, como familia. Respiró hondo. Quiero que Sofía tenga estabilidad, el mejor tratamiento para su asma, una educación sin miedo. Quiero que usted termine sus estudios, que tenga tiempo, que no viva agotada. Bajó la voz. Y quiero que esta casa deje de ser solo una casa. Patricia sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Javier, empezó. Esto es demasiado. No para mí, respondió. He tenido todo, excepto un hogar de verdad. Sofía levantó la mano. ¿Aquí puedo traer mi cochinito?, preguntó. Javier sonrió. Debe traerlo. Patricia miró a su hija, luego a Javier. No había presión en su mirada. No había urgencia, solo verdad. No puedo responder hoy, dijo. Pero gracias por decirlo así, sin imponer. Javier asintió. Tómese el tiempo que necesite. Esa noche, cuando Patricia y Sofía se fueron, la casa volvió al silencio. Pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de expectativa. Javier se quedó de pie, mirando el lugar donde habían cenado. No sabía qué decidiría Patricia. No sabía cómo terminaría todo. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Por primera vez, no estaba ofreciendo dinero. Estaba ofreciendo vida compartida. Y el capítulo final estaba a punto de escribirse. La respuesta no llegó de inmediato. Patricia necesitó días. No para dudar de Javier, sino para escucharse a sí misma. Caminaba al trabajo pensando en la propuesta. Regresaba a casa imaginando escenarios. No de lujo, de calma, de mañanas sin prisas, de noches sin miedo. Sofía, en cambio, ya había decidido. A mí me gusta el señor Javier, dijo una noche mientras acomodaba su cochinito. No grita, y cuando está triste, se queda callado, como tú. Patricia sonrió con ternura y cansancio. No todo lo que parece bueno lo es, mi amor. Pero esto sí, respondió Sofía, porque nadie nos obligó. Esa frase terminó de romperla. Patricia pidió hablar con Javier una tarde, después del trabajo. Se sentaron en la sala grande, esa que ya no se sentía tan vacía. He pensado mucho, dijo ella, y quiero ser clara. Javier asintió, no interrumpió. No quiero depender. No quiero perder mi identidad. No quiero que Sofía piense que alguien vino a salvarnos. Javier sostuvo la mirada. Yo tampoco quiero eso. Patricia respiró hondo. Pero también estoy cansada de sobrevivir, de vivir con miedo, de contar monedas para respirar tranquila. Se hizo un silencio largo. Acepto, dijo al fin. Pero como familia, no como deuda, no como favor. Javier no sonrió de inmediato. Sus ojos se humedecieron antes. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Sofía apareció corriendo con el cochinito en brazos. «¿Entonces, ya tenemos casa?», preguntó. Patricia se arrodilló y la abrazó. «Siempre la tuvimos», susurró. «Solo que ahora es más grande». Esa noche no hubo festejos ruidosos. Hubo algo mejor. Paz. Sofía durmió sin inhalador por primera vez en semanas. Patricia descansó sin pensar en la renta. Javier apagó luces que nunca había necesitado encender. Los días siguientes fueron de adaptación. No perfectos, reales. Hubo errores, silencios incómodos, aprendizajes, pero también risas pequeñas, desayunos juntos, dibujos pegados en el refrigerador. Javier cumplió su palabra. Patricia retomó sus estudios. Sofía recibió el tratamiento adecuado. Y la casa, por primera vez, tuvo vida. Una tarde, Javier observó a Sofía ordenar monedas en su cochinito. «¿Por qué siempre lo ordenas así?», preguntó. «Porque cuando uno cuida las cosas, crecen bien», respondió. Javier entendió entonces lo que nunca había aprendido con dinero ni poder. La riqueza no se guarda, se comparte. Se acercó a Patricia y Sofía y las abrazó sin decir nada. No necesitaban palabras. Porque el millonario que puso a prueba a una niña terminó siendo probado por la vida. Y lo que esa niña hizo no fue organizar dinero, fue ordenar un corazón roto. Y así, sin promesas exageradas ni finales fantasiosos,
nació algo que Javier jamás había tenido. Un hogar, uno de verdad,